Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tengo que decir que es una persona que en un corto tiempo le he cogido mucho cariño. Tenemos aquí con nosotros a Luis Farag compartiendo en esta oportunidad temas interesantes que le vamos a estar trayendo. Luis, ¿cómo vas? Placerazo, Rafa, placerazo, Samu, gracias por la invitación. Feliz porque pues tenemos una excusa brutal para junio para poder llegar a mostrar el realismo filosófico y para poder llegar a mostrar la realidad espiritual, ya que se ponen y se pintan las calles de colores bien interesantes. Sí, el mes favorito entre octubre y junio son los meses favoritos de los cristianos. Eh, pero antes que todo, aquí la razón, Luis, por la que quiero estar contigo, queremos estar contigo, ante todo ha sido, ¿verdad? Tuve la oportunidad de compartir contigo en una clase que tú diste, que te dije, o sea, salí de ahí fascinado. Tenía tiempo que no me sentía como retado así en temas de pensar. eh, y la realidad es que estuvo excelente. Y ahí se tocó mucho, ¿verdad? De cómo llegamos a donde estamos hoy en día. O sea, cómo ha llegado el mundo a donde nos encontramos, estas cosmovisiones, esta libertinaje, ¿verdad? Que está viviendo el mundo y de dónde vinieron todas estas líneas de pensamiento. Y desde ahí me quedé como que, oye, a Luis hay que invitarlo a hablar de este tema. Pero hoy en específico, sobre todo con este mes que se está celebrando, el mes de los colores, hay algo que sí nos causó mucho interés y es el tema de cómo nosotros nos manejamos como cristianos en estos tiempos, y sobre todo el hecho de que en discusión y discusión que siempre salen todos estos debates, siempre salen todas estas peleas, estos ad hominem. ¿Cómo debería el cristiano pensar? Y viene dado de que en conversaciones que se pudo tener, por ejemplo, me di cuenta en el grupo de debates que se armaron, de que a veces como cristianos nos cerramos como en un argumento que se ha construido con el tiempo, que simplemente repetimos para adelante, pero no hemos aprendido a pensar, ¿verdad? No hemos ido al origen de muchas de las cosas, no hemos ido al origen de muchos de los pensamientos, ni hemos ido al origen, ¿verdad?, de lo que es el ser humano para entender realmente de lo que estamos hablando, con lo que estamos batallando. Yo soy fanático, ¿verdad?, de las historias de fantasías. Uno de mis escritores favoritos es Tolkien. Bien, sí, Por lo bien, bien. cual, este episodio le pusimos la batalla por la Tierra Media. Bien. ¿Por qué me voy por esa línea? Es interesante ver cuando uno ve a través de los ojos de Tolkien como la sociedad hoy en día, donde estamos prácticamente en la era del hombre. Estamos literalmente en la era donde el hombre está teniendo dominio sobre la Tierra. Pero este hombre tiene algo interesante y es que siempre se ve influenciado o encaminado, ¿verdad?, a perseguir el mal. En esa obra, ¿verdad?, de Tolkien, la batalla por la Tierra Media, vemos la necesidad de factores que intervengan. Vemos la necesidad, ¿verdad?, de un Gandalf, de un mago que vaya guiando. Vemos la necesidad de criaturas como los hobbits que puedan tolerar o resistir al mal. Y cuando tú lo ves y comparas, o sea, yo siempre que leo esas historias así de fantasía, como que la traigo al mundo real o trato de verla bajo, ¿verdad?, excelente, de llevarlas al mundo de hoy. Y cuando tú lo comparas, te das cuenta de que realmente estamos, o se siente, ¿verdad?, como si estuviéramos batallando por la Tierra Media. Se está presentando una pelea clara entre las luces y las tinieblas. Pero con una necesidad de destruir este mal y de que es el centro de este mal, de dónde está viniendo este mal que atrae tanto al hombre, que en este caso lo vemos en el libro como el anillo, de que a pesar de que se puede presentar como algo bueno, algo poderoso, incluso un arma que puede ser presentada para destruir al enemigo, lo que termina es atrayendo y llevando al ser humano al mal. Entonces, entrando como por esa línea, Luis, que nos encontramos en esta batalla,
¿Qué tú crees que son las cosas que la iglesia necesita hoy en día en esta batalla entre la luz y las tinieblas? Bueno, hay mucho que quiero decir de ahí. Antes de contestarte la pregunta, que seguramente me la vas a volver a tener que hacer. Me gusta algo que mencionaste con respecto a la utilidad que puede llegar a tener el anillo. Pero ¿qué es lo que representa en el anillo en Tolkien? Representa poder, a la vez representa oscuridad y a la vez representa que poder y oscuridad en las manos incorrectas y hasta en las manos más puras, que es lo que representa Frodo, puede llegar a corromperte. Por eso es que al final, ya podemos decir esto porque estamos casi a 25 años de haber salido la película, entonces el Frodo, spoiler, ¿verdad? Pero Frodo al final, antes de tirar el anillo, se le queda viendo y la contemplación al anillo es lo que lo lleva a meditar a él de la posibilidad, ¿qué tal si yo, así de bueno como soy, puedo llegar a enfrentarme al mal y poder dominar el mal en vez de destruirlo? Y se lo termina poniendo. Y es lo mismo, es el mismo patrón. En inglés la palabra está mucho más exacta que en el español, que es pattern, ¿no? O sea, los patrones que vemos en la realidad están más claros que el agua. Tenemos alto, lo profundo, lo bajo, lo ancho, lo estrecho, lo oscuro, lo claro, lo profundo y lo pacho. O sea, estamos hablando de patrones, están muy marcados. Y en estos patrones muy marcados también los tenemos aún en las historias. Por ejemplo, ¿cuál es la historia similar que tenemos en cuanto a Frodo, que vio el anillo y que lo contempló y que lo saboreó y que le dio entrada? Exactamente lo mismo que hizo Eva en el jardín del Edén. Es igual, vio y se creyó capaz de poder llegar a enfrentar al mal, se creyó capaz de entretener al mal, y en vez de llamar, y en vez de decirle al Nakash, al espíritu maligno que le estaba platicando, que se alejara o que sencillamente ni siquiera se aproximara, no, dio paso a la contemplación, y de la contemplación a la acción, y de la acción ya sabemos las consecuencias que estamos sufriendo hoy día. Entonces, esa es la dinámica que tenemos en el poder. La dinámica que tenemos en el poder es que las personas consideran el poder sin virtud como algo que pueden llegar a soportar. Y es imposible. Lo hemos visto a través de la historia. Si no me equivoco, Lord Acton es el que dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora, esa dinámica de poder se pasa hoy día a la actualidad. Estamos viendo cómo las personas se les está diciendo que pueden llegar a tener poder en la realidad si adoptan una identidad sexual. Y la identidad sexual que pueden llegar a ejercer, que es completamente falsa, es completamente antirrealista, antibiológica y todo lo que nosotros queramos, pero es la misma mentira que le están vendiendo, que es: mediante este poder usted va a poder tener el control que quiere social a merced de la corrupción de su alma. ¿Mediante qué? Mediante la corrupción material, o sea, la corrupción de la transformación física que se hace, por ejemplo, en una de estas categorías de las miles que tienen el árbol, el arcoíris este. Así que... El alfabeto. El alfabeto, sí. Que después van a tener que inventarse letras, o sea, de la Z van a poder llegar a... No cabe, ¿no? Ya sé por qué no, es exceso. Entonces estamos viendo esa misma dinámica de poder. Y esto viene, y lo podemos llegar a trazar desde Foucault. El que esté en el poder es el que maneja la narrativa, y nos podemos llegar a meter por ahí. Ahora, con respecto a lo que tienen que hacer las iglesias. Y este es un tema que existe evidencia suficiente para nosotros poder llegar a prescribirle un andar a la iglesia. Ojo, no a la iglesia en general, sino sencillamente, digamos, a la iglesia que se están amoldando a todo esto. Muchas iglesias metodistas, luteranas, anglicanas, muchas iglesias católicas, muchas iglesias evangélicas. No sí, que acabamos de ver no la ortodoxa, ¿verdad? Acabamos de ver una migración masiva de la metodista. Sí, donde terminó saliendo, leí hace un par de días, aproximadamente 1 millón de personas se terminaron yendo. Sí, dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando? Sí, fundaron una denominación nueva los que se fueron, incluso. Yo sé que la iglesia metodista no tiene como una cabeza, por ejemplo, como Roma, que de ahí emana toda la doctrina y emana todo, sino que son como individuales. Pero igual, yo aplaudo lo que hizo ahorita Francisco hace poco.
en cuanto a decir mucha mariconería. Eso fue por fin algo bueno que había hecho. Se balanceó. Se balanceó. Y yo decía de que te balanceaste porque después de la supplicants así tiraste y como, wow, ya lo balanceaste. Ok, sí, entonces pasando por eso ahí de las iglesias, nosotros entendemos que en el Nuevo Testamento el pilar de la verdad es la iglesia. Uh-huh. Entonces, si la verdad se une a movimientos que son anti-verdaderos, más bien son anti-verdad, uh-huh, que es peor que la mentira, porque la antiverdad sabe que está en lo malo y aún así acude a sondar, entendemos que la iglesia, como pilar de verdad, no tiene que temer a los resultados de pararse sobre la verdad. Entonces, analicemos esto. Es muy difícil hacerle ver esto, entender a las personas porque no han hecho la distinción. Si vos le decís a una iglesia, párese en la verdad, lo cual significa que es atropellar ideas, no la persona que posee la idea, te dice que eso no está siendo amoroso. O sea, falta de amor. Exacto, como que el amor es lo que dice el movimiento, que es inclusión y diversidad, y no exclusión y verdad. Que tú sabes, Luis, ahí, perdón que te interrumpa, ayer tuvimos una discusión nosotros con este tema y yo creo que es que se ha ligado mucho entre definiciones la palabra amor y tolerancia, donde se ha entendido que tolerar es amar y no necesariamente, o sea, tolerar básicamente... ¿Pero qué vamos a tolerar? La cosa es lo que te digo. Me gusta mucho como Chesterton lo pone, que dice, o sea, la tolerancia es la virtud de la persona que básicamente no tiene una opinión propia, o sea, no tiene una opinión real. Porque al final de cuentas tú estás aceptando algo que es, como bien tú dices, falso. No estás necesariamente tú expresando amor. Al contrario, yo diría que esto es un desamor, es algo contrario al amor, dado que tú estás aceptando algo que va en contra de la verdad. Si la tolerancia es virtuosa y la tolerancia está tolerando algo que desvirtúa, entonces, ¿qué es? No es tolerancia. No es tolerancia. Tiene que ser otra palabra, y la palabra es, puede llegar a ser, por ejemplo, cómplice, ¿sí? O puede llegar a ser, exactamente. Entonces, las iglesias creo que tienen y deben entender que no importa que por afuera digan que son, que dicen que la fe cristiana odio, la iglesia está odiando porque no me aceptan tal y como soy. Lo siento mucho, pero cuando se topen con Cristo, que los va a recibir tal y como es, pero no los va a dejar tal y como es, sino que les va a decir, ve y no peques más, se van a ir de espalda. Porque el punto del evangelio es exactamente ese: ven tal y como estás, pero no te voy a dejar como estás, sino que te voy a transformar en lo que en la iglesia ortodoxa se conoce como theosis, deificación. La deificación, exactamente. Y yo creo que ese es el grave problema que estamos haciendo hoy día, que estamos llegando a... santificación para mis amigos protestantes. Ajá, exactamente. Lo que en la iglesia protestante se considera como parecerse a Cristo, ser santo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no estamos haciendo la diferencia hoy día entre ambas, sino que le estamos diciendo, vamos a abrir las puertas de las iglesias y vengan como están y no se preocupen, quédense como están. Uh-huh. Y que ahí Cristo haga, como que el sacerdote o el pastor está ahí de adorno. Como que... bueno, la iglesia es un lugar donde usted puede llegar a venir y no va a tener ningún tipo de transformación. Entre como viene y salga igual de la misma manera y no va a haber ningún tipo de eco en su vida. Yo creo que esa no es la actitud que tenemos que tener. Ahora, una cosa es ser agresivo en contra de estas ideas, sin importar las consecuencias, como por ejemplo la persecución que se le hace bastante a la Iglesia Católica, y esto es algo que nosotros tenemos que llegar a entender. La Iglesia Católica son ultrajadas a nivel mundial porque obviamente son... opuestos a la ideología de género y todo esto, opuestos al aborto, ¿no? Pero, y eso es de valentía, sí, eso es de engranaje. Y otra cosa es venir y centrar tu teología estrictamente a lo que la cultura te dice que tenés que llegar a rechazar. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo, porque muchas iglesias, particularmente los movimientos neoevangélicos en Estados Unidos, en Latinoamérica desconozco, pero aquí en Estados Unidos, donde creo que los tres vivimos aquí, ¿sí? Yo vivo en República Dominicana. Okay, pues está en Miami, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, la identidad completa de una iglesia a veces puede llegar a ser lo que esté en la cultura y afuera. Entonces, te volvés como un movimiento político reactivo, que la derecha vive de la identidad que da la izquierda. O sea, lo que la izquierda viene
y pide que se sancione, se cure, es lo que la derecha es el enemigo por llegar a no sancionar y viceversa. Entonces, la identidad de la iglesia no puede llegar a ser dependiente de los problemas culturales, pero tiene que participar de ellos. Y tiene que participar ellos porque es el bastión de la verdad. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos política, entendemos los cristianos que primero tenemos que llegar a hacer, ¿qué? Teología. Porque de nuestra teología tiene que salir la forma de hacer política. ¿Y qué es política? ¿Cómo se puede llegar a regir una nación mediante los principios de la ley eterna? Entonces, Aquino, por ejemplo, decía, de la ley eterna emana la ley natural, que de la ley natural emana la ley humana, y de la ley humana emana ¿qué? La política, o cómo se llega a hacer. Entonces, hoy en día lo tenemos totalmente al revés. Partimos de la razón pura, y después de la razón atravesamos y vemos la teología, a ver si se acopla la razón, y no, entonces los LGBT no son tan, no, es que no, en Sodoma y Gomorra no fue por eso, en Sodoma y Gomorra fue por otra cosa. Entonces, exacto, se empieza a llegar a revestir la teología por lo que sea que sea impuesto en la cultura. Y ese es un problema que tenemos hoy día. Y yo creo ahí, Luis, que es que se ha perdido también en parte la parte de la tradición, ¿verdad? Dentro de de la iglesia, guardar esta ortodoxia. Algo conectando de nuevo con Tolkien, una de mis partes favoritas es cuando Frodo, por ejemplo, se presenta con la tarea de que, bueno, te va a tocar ahora cargar con esta. Es algo que tal vez tú no estás esperando y él, parafraseando así, pues no me recuerdo así la frase exacta, él dice como, me hubiese gustado no haber nacido, no haber vivido esta época, o sea, una época tan oscura donde me toca esto, y la respuesta de Gandalf es sí, o sea, tú y todo el que ha vivido momentos difíciles, pero aquí el tema es ¿qué vamos a hacer nosotros con estos tiempos que se nos han dado? Me recuerdo yo recientemente introduje a mi hija, ¿verdad? Al mundo de Tolkien, y reviviendo esa película, esa parte me habló. O sea, cuando ahora te habló. La vi porque yo ahora ves el patrón en la realidad, exacto. Me habló y dije, óyeme, realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros con este tiempo que se nos han dado? Porque normalmente la respuesta cristiana tú tienes dos. Como tú bien decías, asociamos nuestra teología, ¿verdad?, a lo material, y lo llevamos como al contexto en que nos encontramos como contrarrespuesta a lo que está viviendo la realidad de la sociedad. Pero la otra respuesta es, nos escondemos y nos vamos, ¿verdad?, a este premilenialismo como Cristo, ya ven, llévanos de aquí. Manda fuego, Señor. Manda fuego, Señor, no queremos ser parte de esta tierra ya. Pero la realidad es que, como bien tú dices ahí, 1 Timoteo 3:15, estandarte o columna de la verdad de la iglesia, o sea, cómo nosotros pasamos a ser representantes. Y siento que este es el tiempo que se nos ha dado. Tanto Rafa como yo somos, no te voy a decir, Rafa está a un paso de la ortodoxia, pero sí somos amantes o nos gusta mucho participar en lectura de los padres apostólicos, y es increíble ver pues estos debates, ¿verdad? Como estas personas en su momento, en tiempo difícil, fueron ese estandarte de la verdad. O sea, tener en su momento personas como Atanasio, ¿verdad?, que se levantan y dicen, o sea, aunque el mundo, si el mundo va en contra de la verdad, pues Atanasio va a ir en contra del mundo. De cómo ha sido la respuesta de la iglesia ante tal situación que se nos ha presentado, que aunque es un momento oscuro, entiendo yo, y soy partícipe de esa idea, es un momento perfecto para exponer y ser estandarte de esta verdad. Sí, totalmente con vos ahí. Ahora, ¿qué pasa, Rafa? ¿Querés agregar algo ahí? No. La parte filosófica, aquí es donde yo estoy aprendiendo. No, es que o sea, en cuanto a nosotros somos hombres, los tres. Sí. Y el motivo por el cual yo estoy apelando a los hombres cuando digo esta parte es porque los hombres débiles están creando estos tiempos difíciles. Sí. Entonces, la respuesta a hombres débiles son hombres fuertes, no mujeres fuertes. No se me echen para atrás, queridas damas, pero sencillamente a través de la historia vemos el mismo patrón marcado. Hombres que se levantaron en contra de la fe, como el Imperio Romano,
antes de Marco Aurelio, antes de Constantino, y que persiguieron estos hombres valientes llamados los apóstoles y los demás padres de la iglesia. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que llegar a entender que el mundo está compenetrado de una manera en una historia, donde hay villanos y donde hay héroes, ¿sí? Pero en estos villanos y estos héroes, no, vaya, te pongo un ejemplo muy clásico. Nosotros cuando vamos a ver, por ejemplo, Avengers, ¿sí? Y uno mira lo que hizo Tony Stark, y murió, un héroe, y uno llora porque, y los hombres, yo lloré, pero uno llora por el cariño que le tenía, pero por el coraje. Cuando William Wallace, por ejemplo, en Braveheart, grita freedom, grita libertad antes de ser decapitado, uno dentro de su ser siente un fuego que se... Lo mismo, por ejemplo, el Gladiador, cuando Russell Crowe se enfrenta ante el hijo de Marco Aurelio, Joaquín Phoenix en la película, uno y que le termina ganando la pelea a Maximus, que uno siente como un llamado, lo que vemos en el Antiguo Testamento como el llamado a la aventura de Abraham. O sea, que el hombre ha sido llamado a cosas grandes, el hombre ha sido llamado a esta aventura, el hombre ha sido llamado a lo salvaje, el hombre ha sido llamado a todas estas cosas que pueden llegar y que son las únicas cosas, yo me atrevo a decir, que pueden llegar a prender el alma humana, ¿sí? Que es ser un héroe. Es ser alguien de renombre. Ayer estaba viendo una película, no nos podíamos dormir con mi esposa, que se llama The Tomorrow War, de Chris Pratt, no sé si lo han visto. Sí, que se adelante el mundo. Mira, hermano, yo ahora que soy papá pegué una chillada y me acongoja ahorita acordarme cuando él se encuentra a la hija mayor en el futuro, que casi me destruyo, me imagino a mi hija ahí, pero la cosa es que él decía, cuando estaba frustrado antes de que le llegara el llamado de la Fuerza Militar de Estados Unidos, él decía, yo nací para algo más. Dice, yo nací para algo más grande. Y yo sé, porque él se sentía miserable por ser profesor de escuela y que miraba que su título de biólogo no estaba siendo utilizado como tenía que llegar a ser en laboratorios y cosas así. ¿Qué es lo que estoy tratando de llegar a decir con toda esta idea? Y la amarro en una sola cosa. Como ustedes mismos dijeron, a nosotros nos encanta leer a Gregorio de Niza, San Atanasio, a todos estos dragones, a los padres, en la iglesia ortodoxa se llamaron los padres místicos, pero porque despiertan un tipo de valentía en ustedes. Pero déjenme hacer las preguntas, caballeros. ¿A quién va a consumir hoy el joven si no tienen idea de su pasado? Sí. Si no tienen idea siquiera quién es Tolkien, si no tienen idea quién es Lewis o otros titanes teológicos, pero ¿quiénes son los que sí pueden llegar a poner la vista? Los influencers, los bloggers, gente que ha mejorado mucho como Andrew Tate, que sigue siendo un medio patán, y este montón de personas que obviamente yo les deseo lo mejor, pero yo le llamo negro a lo que es negro, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos la responsabilidad como hombres, como había dicho Samu, de la oportunidad que tenemos de ser un modelo a seguir. O sea, ¿y cómo nos vamos a entablar como un modelo a seguir? Cuando hacemos algo digno de recordar o cuando nos paramos sobre una causa digna de defender o cuando nos paramos enfrente de una multitud solos pero con valentía. Más de alguno va a ver y va a decir, yo me le voy a unir a Rafa, a Samu, a Luis, yo me le voy a unir a esa valentía, ¿sí? De vivir por lo que trasciende. Es lo que se ha perdido en la cultura porque estamos en una cultura materialista, en tanto su cosmovisión materialista dialéctica, en cuanto a la cosmovisión de que lo único que importa es darle satisfacción, darle placer al cuerpo, con la comida, con el sexo, con la vista. Entonces se descuida la parte trascendental del alma. Sí, entonces esa es la parte del hombre que yo he estado con mis trabajos tratando de revivir, como dijiste, Samu, que recibiste, si no me equivoco, la parte de pensamiento crítico filosófico, ¿sí? No, creo que se me olvidó el título, porque con los títulos soy terrible, pero era como la cosmovisión actual. Sí, que estudiamos a Hayek, estudiamos bueno, ¿quién lo estudiamos? Con Nietzsche nos fuimos con el superhombre, sí. así todo. Ajá, sí, exacto. Ahora, ¿qué es lo que busco? Yo apelo al hombre, a la parte del hombre
que no solamente es el músculo físico, sino que el músculo mental, el cerebro, tratar de fortalecerlo, porque para poder llegar a tomar acciones prudentes necesitamos ideas prudentes, virtuosas. Entonces, no podemos llegar a decir que únicamente el hombre lo que tiene que acumular hoy día es plata y esteroides para tener un six-pack. Sí, porque eso va a producir más materialismo. Sí, entonces tenemos que hoy día los modelos a seguir, sí, es importante entrenar. O sea, yo te enseño acá enfrente y yo tengo mi gimnasio acá atrás de la computadora tengo mi rack de 45 libras y todo, pero también tengo un rack de libros atrás. Sí, porque yo entiendo que el hombre es un todo y el todo del hombre es intelectual. Incluye lo físico, incluye el amor, incluye el ser padre. Cosas que se menosprecian hoy día es no sea padre. No todavía, no importa. Acumule lo que se llama net worth. Tenga plata y ya después, cuando tenga 50, 55, consíguese una de 21 años con chiches grandes y ahí puede llegar a procrear. Mejore la raza. Así se le está diciendo. No se le está diciendo que consiga una mujer necesariamente prudente, sino que alguien que puede llegar a mantener la línea estética. ¿Ves todo este materialismo, cómo se va mutando y se va diciendo lo mismo del materialismo y de la ideología de género? Donde se le está diciendo al hombre que lo único que usted es el resultado del pensamiento que ve en frente de una pantalla o de lo que ve enfrente del espejo de lo que le dicen. Entonces la renovación estética es lo único que tienes que hacer, porque cuando se le hace la pregunta, ¿qué es lo que está atrapado? ¿Ah? En el cuerpo equivocado. Si te llega a decir el alma, significa que le quieren llegar a poner ¿qué? Género al alma. Le quieren llegar a poner. Entonces, ¿qué es lo que está atrapado? Y ahí, Luis, con esto es interesante porque, por ejemplo, en una connotación como Rafa en la República Dominicana, creo que has tenido la oportunidad de hablar con varias personas de allá, no se nota tanto como se ve acá en los Estados Unidos, o sea, esta parte, ¿verdad?, de la ideología de género, pero sí se están dando pinceladas en cuanto a la introducción de las ideas, Sí. donde tú tienes una clase social que otro punto a discutir ahí más adelante, o no sé si ya lo piensas tocar en alguna de las clases. Es interesante, y estuve discutiendo con mi esposa en estos días, de cómo estos pensamientos normalmente entran con la clase media, la clase alta. Realmente en la clase social, digamos, donde no hay ningún tipo de preocupación económica, donde no hay una preocupación o que las personas, digamos, tienen mucho ocio, es donde estas ideas tienden a incursionar. O sea, estas personas que pueden pagar a sus hijos ir a estudiar al extranjero, que eso lo vimos como estas ideologías empezaron con estos primeros estudiantes, ¿verdad?, en Alemania, con estos movimientos liberales, como tenían la oportunidad de viajar para allá, estudiaban y traían esos pensamientos ya pues a los Estados Unidos. Lo mismo ha sucedido en la República Dominicana, y lo mismo tú ves en el desarrollo de la mente acá, donde estas ideas son introducidas en la sociedad. Mi preocupación que ha venido más grande, yo trabajo con jóvenes, desde los 21 años estoy sirviendo en el área de jóvenes, y un patrón que se nota constante es la falta de, aparte de discernimiento, ¿verdad?, en el área espiritual, la falta de pensamiento. O sea, son individuos que no han aprendido a razonar, sino que han sido en cierta forma construidos a pensar de cierta forma. Por lo cual cuando se ven expuestos a distintas líneas de pensamiento, terminan totalmente confundidos. Y no solamente terminan confundidos, no tienen una manera de enfrentarse ante estos pensamientos. Y aparte de que no tienen forma de enfrentarse, el diálogo no llega a ningún punto porque no tienen forma de racionalizar su fe, vamos a decir, y no solamente racionalizar su fe, sino de ver los puntos donde los argumentos de fuera, los argumentos liberales caen. En ese sentido, yendo por esa idea, ¿cómo crees que la iglesia, verdad? Y eso me encantó como lo fuimos discutiendo, como tú tienes estos grandes avivamientos, ¿verdad? Tú tienes una iglesia pensante, no es solamente una iglesia amarrada, ¿verdad?, a un fideísmo. O sea, es una iglesia que realmente ha razonado a través de los tiempos, Claro. ha pensado y ha llegado a
a respuestas. ¿Dónde tú ves que hubo como este quiebre? O sea, tú ves a lo largo de la historia de la iglesia el pensamiento cristiano que despertó la ciencia básicamente en el mundo. Hay como un cambio y hay un momento como que esto se quiebra y ya hoy en día simplemente son personas andando construidas bajo lo que le está diciendo, lo que un tal llamado apóstol le dice que tiene que llevar, un tal llamado pastor le dice que tiene que pensar, que si la honra, que si esto, que lo otro, y te das cuenta de que no es algo construido bajo primero la ortodoxia cristiana y la historia cristiana, ni en el pensamiento cristiano. ¿Dónde tú sientes que hubo como este quiebre en la sociedad? Sí. ¿Cómo crees que hemos llegado al punto de que ya la gente le enseñan qué pensar y no cómo pensar? Sí, bueno, a ver, lo tocamos desde la región porque yo les puedo ofrecer la respuesta desde prácticamente donde emanan tristemente las cosas buenas y las cosas malas para el mundo, que es Estados Unidos. Siglo anterior, hubieron un grupo de personas, un grupo de hombres llamado John D. Rockefeller, Carnegie, Henry Ford y JP Morgan, el dueño del banco JP Morgan. Sí, en el cual estas personas, que eran los magnates de Estados Unidos, fueron los que tenían los tratos para poder llegar a hacer las carreteras, los rieles de tren, o sea, la industria del automotriz. Estos titanes fueron los que hicieron los pactos con las escuelas para poder llegar a producir trabajadores más que pensantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la escuela venís y forzás una hora de entrada y una hora de salida, vienen y te engañan y te dicen que es para que usted aprenda a ser disciplinado, ¿sí? Entonces, habría que hacerle la pregunta a estas personas si alguna vez en la historia, por ejemplo, como Abraham Lincoln, un hombre sumamente ética de trabajo, tenía que llegar temprano a una escuela. ¿Cuál escuela? Si él se educó solo. Abraham Lincoln trabajaba 12 horas, llegaba a la casa, picaba leña, la tiraba al fuego para que le iluminaran los libros que leía. Leía 5 o 6 horas diarias, igual Benjamin Franklin, igual James Madison, igual los titanes que construyeron y solidificaron los escritos de este país. Ahora, esta persona en el siglo anterior hicieron lo que se llamaba escuela en cuanto a compulsivo, o sea, obligatoria. Tenías que atender obligatoriamente. Entonces, ¿qué pasa? Producían trabajadores. Salías de la escuela con una mentalidad no de pensar para crear, sino que sumarle lo que ya estaba creado. O sea, a las industrias de estas personas. Necesitaban trabajadores y necesitaban empleados. Así como se pasaron las leyes de educación obligatoria en Estados Unidos, adoptando el modelo espartano. ¿Recuerdan la película Esparta? Que se agarra al niño, se le moldea desde pequeño, desde pequeño se le llega a meter una idea que él tiene que vivir y morir por el Estado, todo lo que el Estado diga, y si se tienen que enfrentar frente a 300,000 y ellos solamente son 300, pues así sea, porque vamos para Valhalla. ¿Sí? O sea, el mismo modelo educativo espartano es el que está en Estados Unidos. Y no se logró sacar y no se logró salir. ¿Qué pasa? La influencia que tuvo Estados Unidos a través, bueno, voy a hablar de mi país, Honduras, es exactamente el mismo. Sí, es el mismo horario, el mismo uniforme, lo mismo absolutamente todo para crear como que si se llamara en una caja de gallinas, un gallinero, meter todas personas. Y por favor, aquí todos sabemos, yo tenía compañeros que eran superiores a mí en matemáticas, superiores, que ni siquiera tenían que esforzarse para poder llegar a hacer cálculo. Y yo tenía que recibir un mes de cálculo para poder llegar a siquiera entender el paso 1. Pero yo era mucho mejor en otras cosas que yo no era. Entonces, eso únicamente indica que no todos somos iguales. Pero ¿qué pasa? En las escuelas se te mete la idea que en efecto todos son iguales porque yo tengo el compañerito en el 7º grado y somos 35 en el mismo grado. Entonces, los 35 tenemos que ser, ¿qué? Iguales. Iguales. Y si no, pues vemos cómo llegamos a ajustar. Yo soy mejor en esto, vos sos mejor en aquello, pero en el subconsciente eso me... Entonces, se le está metiendo la idea al joven que al salir de la escuela tiene que buscar ¿qué? Trabajo, plata, dinero. No salís para nada más que ser empleado. ¿Y cómo salen las personas de los colegios alrededor del mundo? Sedientos de dinero, no de más aprendizaje.
se meten a la U. ¿Por qué? Porque al salir de la U van a recibir más ¿qué? Dinero. Plata. Exactamente. Entonces, creaste un sistema obligatorio donde te lavan el cerebro para buscar plata, ir a la universidad para buscar más plata y finalmente morís ¿con qué? Con plata. Entonces, ¿dónde cabe el pensamiento crítico? ¿Cómo vengo yo y le digo a un joven, estudia filosofía? ¿Saben lo primero que me dicen los jóvenes a mí? Lo primerito. Eso no se come. Eso no deja. Exactamente. Y no lo culpo. Sí, yo no lo puedo llegar a culpar. Ese es el problema. Bueno, yo creo que Laje hace poco, creo que no sé si lo menciona Generación Idiota, pero dio una entrevista de eso mismo, que él estaba estudiando ingeniería de sistemas y se pasó a filosofía. Y creo que le preguntaron a sus viejos, pero que de eso no se come. Y él dijo, la plata no es tan importante como uno cree, dijo él. Y bueno, y miren cómo Dios lo ha bendecido, por todo, únicamente por llegar a ver diferente, pero requiere de mucho valor. Entonces, tenés esta ola de ideas que vienen de ¿qué? De escuela filosófica, de Frankfurt. Sí. Y arrasan las ideas filosóficas a un grupo de personas que no tienen idea qué es filosofía. ¿Qué es lo que hacen? Sus cerebritos absorben. Y absorben, y absorben, y absorben. Y unos cuantos, como Samuel, es que se mete un par de cursos por acá para poder llegar a ver cómo llegar a rebatir esta idea. Pero los SAMU son una excepción. ¿Sí? Cuando uno da un curso de autoayuda y cómo hacer dinero, se te meten 20,000. Pero das un curso de filosofía, se te meten 10, 12. Pero bueno, 12 fueron los que cambiaron el mundo y no hay ningún problema con eso. Pero la cosa es que hacia dónde apunta genuinamente el futuro, hacia la tecnología. Y como apunta hacia la tecnología, ¿qué es lo primero que tenemos que estudiar nosotros para poder llegar a entender y cómo combatir las ideas de la tecnología? Filosofía de la ciencia. Y no estamos haciendo eso. No se está estudiando el transhumanismo. Así como no se estudió ¿qué? No se estudió metafísica en los 80 y en los 90 para poder llegar a ¿qué? A confrontar el movimiento de Judith Butler, de Shulamit Firestone, que es donde vienen y dicen que no existe tal cosa como la mujer, porque la mujer es algo en lo que no se convierte y no se nace, ¿sí? Entonces, venimos a sufrir por ideas filosóficas y las contrastamos obviamente con filosofía, pero no se está promoviendo el espíritu crítico. No se promueve la filosofía porque, es que es muy fácil. Es muy difícil, perdón. ¿Y por qué es muy difícil? Porque lo fácil es hacerle swipe right al teléfono. Lo fácil es tener Amazon el día siguiente en tu casa. Entonces no se posterga el placer inmediato. Todo lo quieres llegar a tener inmediato, pero cuando tú pasas con la página 1 de Platón, cuando tú pasas con la página 1, por ejemplo, de Aquino, o no sé los filósofos favoritos de las personas que están escuchando, el cerebro dice, Chesterton, el cerebro dice, ¿qué me está dando? ¿Cómo me está dando ahorita la página 1 de Mero Cristianismo que habla de la ley moral? ¿Cómo me está? Entonces el cerebro no aguanta y dice, andate al PlayStation, andate a Pornhub, andate al guaro, andate a la fiesta, andate a la joda, porque esto es lo que me han dado, así me he acomodado. Porque somos acomodados a la modernidad. Por eso es que se está absorbiendo hoy como esponjita todas las ideas baratas de hoy día. No, y qué interesante, Luis, que tú tocas eso, porque tú lo traduces al mundo cristiano, ¿verdad? Lo traduces, tenemos más o menos el mismo comportamiento. O sea, hoy en día, algo que Rafa y yo siempre hemos discutido, es el tema de que tú tienes un servicio, o sea, la alimentación que están teniendo las personas, ¿verdad? Es un servicio de 20, 25 minutos aquí. Por ejemplo, tú que vives en los Estados Unidos, no sé si llegaste a visitar alguna iglesia no denominacional acá, pero lo que te alimentan son 25 minutos de un discurso motivacional, en su gran mayoría. Un TED Talk. Exacto, un TED Talk motivacional, tú puedes, lo vas a lograr, pero realmente no hay una sustancia que lleva a la persona al pensar o digerir realmente en qué se nos ha puesto, cuál ha sido la asignación que se nos ha puesto como cristianos, ¿verdad? Y mostrar esta imagen de Dios aquí en la tierra y poner este pensamiento allá afuera. Es interesante ver cómo estos puntos se conectan. O sea, lo mismo que estamos viendo en la sociedad se está haciendo reflejo dentro de la iglesia. Te digo que no hay nada más a mi persona vergonzoso que una persona que se llama cristiano y realmente no sabe ni siquiera por qué
por qué es cristiano, o sea, por qué tú te llamas cristiano, dónde viene tu nombre, dónde viene tu identidad, tu esencia, ¿verdad? ¿Cuál es tu centro, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia, tu pensamiento? Y creo que eso ha atacado bastante lo que es nuestra sociedad y nuestra vida cristiana, en la cual no hemos podido presentar una batalla porque creo que nos hemos metido mucho en esta parte del mundo material y nos hemos olvidado de que hay una parte espiritual. O sea, hoy el cristianismo, te digo, a mí me costó mucho como llegar a este punto, porque vivimos un cristianismo material, vivimos un cristianismo marxista. Exacto, en lo que nosotros vemos, conseguimos, adquirimos, pero no vamos más allá de lo que nos muestra la Biblia. El reino de los cielos es un reino aquí en la tierra. Lo que nosotros vivimos, somos embajadores de un mundo que está más allá de lo físico. La realidad del cristiano no es esto que nosotros estamos viendo, que podemos tocar, que podemos apreciar con la vista. Es algo que va más allá. Y creo, y es un pensamiento que tengo, que uno de los problemas mayores que ha tenido la sociedad y el decaimiento de la sociedad y la falta del cristianismo imponerse, ¿verdad? Como modelo a pensar, como lo fue por generaciones, es el hecho de que nos hemos concentrado en la parte física de este ataque y nos hemos olvidado de esa parte que va más allá, de esta parte. Eso tiene nombre y se llama gnosticismo. Eso es una herejía muy temprana del cristianismo. Correctamente. Entonces, esto de que el ser humano es una dualidad y no un ser ilemórfico, o sea, que somos cuerpo y alma, no. Somos, hasta Descartes creo que había dado una idea similar. Esa parte. Exacto, que somos cuerpo y que tenemos un alma, ¿no? Esta dualidad, Agustín de Hipona lo hace en la Ciudad de Dios. Sí. Y por la influencia que él viene teniendo con el maniqueísmo, que es, tenemos la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. O sea, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios son dos justicias diferentes. La justicia de la tierra es imperfecta, la única justicia que en realidad importa y es la justicia eterna de Dios. Entonces, curiosamente, hay un pasaje en la ciudad de Dios, y ojo, yo amo Agustín de Hipona, ese libro, Ciudad de Dios, es uno de los mejores libros escritos, yo lo recomiendo. Pero él creo que había dicho, tanto le tenía el desprecio al cuerpo material, que cuando violan a una muchacha, en la página 19 en su libro que lo cuenta, dice que en realidad ningún ataque objetivo daño recibió ella, porque predomina el alma y no el cuerpo. Entonces, este tipo de idea es la que hoy día nosotros la vemos en dos vertientes, ¿sí? La primera es el exceso de acentuación en el alma. Por ejemplo, ves a una persona en la calle que tiene hambre o sea, que genuinamente tiene hambre, y vos venís y le das solamente el evangelio y no le das un peso. Lo que Vico sí decía en su canción Desahogo. No le das un peso para llenarse la hermano, ¿usted qué dice ser cristiano cuando ves a un vagabundo porque no le das la mano? Le dicen de viejito, Dios te bendiga, pero no sueltan un pesito para llenarte la barriga. Entonces está esa parte, sí, esa parte la podemos ver nosotros en los movimientos culturales. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, los fundamentalistas que dicen, usted no tiene que llegar a hacer toda esta lucha cultural solamente cite Juan 3:16. ¿Sí? O sea, como que no tenemos como que no tenemos una epistemología que demanda de razones muchas veces y que demanda no solamente que nosotros recibamos razones, pero que las demos a la vez para toda esta locura cultural, sino que lo quieren resumir todo en Juan 3:16. ¿Sí? Y está la otra parte, que es la que había mencionado ahorita, que es dar carne de lata al alma que pide entraña. O sea, me preguntaste que si he ido a iglesias no denominacionales y todo aquí toda la vida. Claro que sí. Y cuando yo me sentaba, era un concierto aquello. Luces, humo, y a mí me gustaba porque es llamativo, no vamos a decir que no es llamativo. Y yo decía, ok, bueno, esto no, intrínsecamente no podemos llegar a decir que es algo malo. Después se para el pastor
y el pastor lo que hacía era dar un mensaje por fuera y acomodarlo a las escrituras, en vez de partir desde las escrituras. O sea, de cristología tiene que emanar emana todo, no de la razón y después la cristología. Y yo me iba de ese lugar animado y el lunes vacío, ¿sí? Y me comencé a cansar muchísimo. Y era este cristianismo materialista que estás diciendo, Samuel, del cual muchos están hartos en Estados Unidos y por eso la iglesia ortodoxa está siendo plagada de... Miren, en la iglesia que yo voy acá es 25 catacúmenes nuevos ahorita. Un catecumen ortodoxo es una persona que ha pasado por un proceso entre 9 a 12 meses hasta año y medio para poder llegar a ser parte de la iglesia. Sí. Entonces, para traducírselo a mis amigos protestantes, un año de discipulado. Ok, un año de discipulado, sí, muy bien. En la cual la persona muestra todas las características que el sacerdote históricamente, podemos llegar a decir, puede llegar a ver en un cristiano comprometido, ¿sí? Ahora, cuando veo esta transformación y uno dice, ay, 25, mi iglesia recibe 600. ¡Hola, gloria a Dios! Perdón que te interrumpa, Luis, que algo interesante, ahí tocando ese punto que tú dices de los catecúmenos, que era una práctica que la iglesia mantuvo desde el principio. Sí. Era algo necesario para probar que realmente tú eras cristiano y que tú ibas a portar el nombre de Cristo. Exacto. Sí, o sea, y es un discipulado en el cual la persona es amada, servida en la iglesia antes de poder llegar a ser ungido y todo lo que se requiere en cuanto a la práctica sacramental de cómo lo reciben en la iglesia. Que por cierto, yo todavía no he sido recibido oficialmente en la iglesia, pero yo asisto a la iglesia y estoy en ese proceso. Ahora, cuando yo veo estos movimientos de emoción, no estoy diciendo que todo necesariamente dentro del movimiento protestante, pero sí el movimiento neoevangélico, es tan peligroso lo que están haciendo. Es tan desacralizante a la fe cristiana que ahí es la Eucaristía debe una vez, 2 veces al año, en Navidad y, número 1, 2, no existe. Sí, la confesión, esa confesión no tiene que venir donde mí, o si viene donde mí, hágalo cuando quiera. Bien. Número 3, interprete la escritura como usted quiera, porque el Espíritu Santo le habla a todos y uno ve que el Espíritu Santo habló 10,000 veces a 10,000 versiones, eso violenta la ley de la no contradicción. Entonces, hay una serie de cosas que a mí particularmente me cansaron. ¿Sí? Y cuando uno ve la iglesia ortodoxa y dice, Dios mío, tengo que vivir unos 250 días. Bueno, si así tengo que ablandar la carne y así tengo que establecer mi espíritu. Entonces, lo único que yo estoy tratando de decir con esto no es necesariamente mandarle una pedrada a una denominación y exaltar a otra, no, porque existen... ¿Cómo que no? No, existe, no? Yo busco unir puentes. Yo antes era así, antes sí, he cambiado eso porque no es todo lo de... De hecho, alguien que murió seguramente con un corazón de protestante, pero se alejó de la denominación, que es el Dr. Michael Heiser, fue el que me llevó a poder llegar a leer todo esto. Entonces, el punto que yo quiero decir es, ¿dónde tenemos el punto medio en el cual nosotros como cristianos podemos hacer objetivamente la lucha, cuidando del prójimo tanto en su alma y cuidando del prójimo tanto en lo material? Ahí es el balance, porque el gnosticismo está más que latente y más que presente. Por cierto, el nestorianismo está más vivo que nunca, y todos los que los padres de la iglesia, las herejías que pelearon en los primeros siglos, están acá, presentes en el 2024 y creciendo. ¿Por qué? Porque la alergia que le tienen, por ejemplo, a la concepción del Theotokos, María, Madre de Dios, estoy dispuesto, dicen ellos, a negar la divinidad de Jesús si me toca, con tal no tener que llamarle Madre de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Roma tiene su mariología y nosotros como protestantes tenemos que venir y ser los más agresivos con todo lo que tenga que ver con la Virgen del otro lado en Roma. ¿Sí? Por ahí va la idea de cómo se está combatiendo esto. Y por cierto, está peor la iglesia en Estados Unidos. Peor. Esa iglesia de Mike Todd.
Ni nos lo diga, de nuestro favorito. O sea, fuera de lo cómico, yo vi un video donde él como que estaba haciendo una ilustración de, no sé, que él cogió como syrup. Porno, también el porno esa sí, la del porno, la de la laptop enfrente de él. No, esa fue peor. No. Esta fue una de esas, o sea, él tomó syrup de maple y quería como hacer una ilustración y se lo echó arriba a la Biblia y a la Eucaristía. A mí, o sea, yo me quedé bastante indignado porque decía, ¿cómo rayos, por no decir otra mala palabra, un pastor, por lo menos nosotros los protestantes observamos dos sacramentos, que es el bautismo y la Eucaristía, la mesa del Señor? ¿Cómo rayos a ti se te ocurre burlarte de uno de los pilares de la iglesia cristiana? O sea, algo que el Señor mismo instituyó, que representa el cuerpo para los hermanos católicos en la parte ortodoxa, no sé, la parte de que se vuelve literalmente el cuerpo y la sangre, pero independientemente de a lo que ¿En la parte protestante también? En la parte protestante, históricamente el bautista cree en la presencia real de Cristo, solamente sí. Nosotros creemos presencia real. Samuel y yo creemos en presencia real. ¿Ustedes son de qué corte? ¿De qué son? ¿Anglicanos, metodistas, luteranos? Somos no denominacionales. Ok, pero ya entendí. Pero realmente, o sea, somos no denominacionales, pero bueno. Aceptan por fe que la 100%. esencia cambia, pero no sabemos cómo. Es un misterio de la fe. No es como, por ejemplo, Roma, que lo hizo con Aquino en transubstanciación. Claro, es diferente. Esa parte yo la entiendo porque nosotros lo aceptamos como un misterio de la fe. Nosotros, por ejemplo, llegamos al punto de creer que hay una presencia real. ¿Cómo sucede esa presencia en lo que nosotros, los anglicanos, lo dejen lo místico? Correcto. Como el Espíritu Santo toma eso, nosotros no tenemos forma de... Muy bien, eso es lo que es que así como se ha hecho históricamente. Sino hasta que Aquino vino y desarrolló un sistema como sucede, ahí es como, bueno, ahí el lo reclama. Con esto, por ejemplo, en el caso de nosotros, que ahí ni te lo compartí, la razón por la que nosotros iniciamos todo esto es, y el nombre incluso del podcast, que se llama Santos y Herejes, es el hecho de cómo muchas veces cosas que la iglesia... Espérate, que tengo un visitante acá. Pues la iglesia actual, ¿verdad? Muchas cosas que fueron marcadas como santas por el tiempo, hoy en día son marcadas como herejías. O sea, tú oyes personas hablando, sobre todo, como te dije, o sea, no necesariamente en un mundo académico, un mundo que se haya ido más al estudio de los patristas, que te dicen, está estudiando los padres de la iglesia, ese es católico, eso es un hereje. Y muchas cosas que la iglesia marcó como herejía por mucho tiempo, hoy en día las estamos viviendo y se están reviviendo dentro de la iglesia. Entonces la idea del podcast siempre ha sido como traer estas ideas. Me encanta el nombre de ustedes, me encanta. Me encanta el nombre, de verdad te lo digo. Sí. Y bueno, a lo que estábamos hablando hace un momento, de que cómo se le puede pasar en la mente a un ministro, asumiendo que queramos llamarlo ministro a él, o sea, jugar con tal sagrada tradición de la iglesia. O sea... Bueno, preguntarle a Mike Todd quién es San Atanasio. Exactamente. Preguntarle que, de hecho, me atrevo a decir que este hombre no tiene ningún tipo de idea que Cristo fue el que dijo, este es mi cuerpo, esta es mi carne. Y después en Juan 6:52, si no me equivoco, corríjame, cuando dice, ¿quieres ser salvo? Toma mi cuerpo y mi sangre. Bebe de mi sangre. Sí, y tienes que revivir del agua. Entonces, este tipo de cristianismo que surge, por cierto, en los movimientos que se llama The Jesus Movement en Estados Unidos al principio de los 70s. Buenísimo que lo tocaste eso. Muy buen tema. Sí, el movimiento de los 70s fue lo que trajo la música rock, la música, o sea, instrumentalizada un poco más contemporánea, que por cierto, ahí está mi banda cristiana favorita, los conocí en persona, se llama Stryper, para mí es una monstruosidad de banda de los 80s cristiana, y no tiene nada de malo en realidad esta música. La cosa es que hay
lugar para Para cada todo. cosa. Y históricamente la iglesia no tuvo ese quiebre sino hasta en Estados Unidos. Por eso dije, una de buenas y malas ideas. Entonces, en Estados Unidos, en este movimiento, se manda, como dice John MacArthur, por cierto, que yo no estoy de acuerdo con él en absolutamente nada más que en lo que estoy a punto de decir, pero John MacArthur dice, en este movimiento, dice, mandaron a volar los sacos en la iglesia, mandaron a volar los himnos, mandaron a volar toda esta cosa, e introdujeron un nuevo estilo. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? No estamos diciendo que estas cosas necesariamente son malas en sí mismas, pero ¿cuál es el peligro? El peligro es lo que nosotros en política llamamos la ventana de Overton. ¿Sí? ¿Qué pasa? Negociaste una cosita, ¿sí? La vestimenta. Ahora pueden venir en chores, pueden venir un poco más de playa y más relajados. De ahí, ¿sabe qué? Negociamos los himnos. Sí, entonces ahí va, tradición parte 1 para afuera, tradición parte 2 para afuera. Entonces ahí viene lo que se llama la modernización de la iglesia. Después de los himnos metamos lo nuestro. O sea, rechacemos los himnos que tenían teología rica y metamos neoteología o teología nueva. Y después no necesitamos estos vidrios, estos órganos, no necesitamos esto. Entonces metamos una caja, un alero, pongámosle un rascacielos y que se haga iglesia. Entonces ahí negocias otra parte crucial de la iglesia que es la estética, la belleza. ¿Sí? Porque en la belleza se encuentra Dios objetivamente hablando. Y eso es algo crucial en las iglesias. ¿Sí? Que hay algo que llama al ojo humano, al alma, que en lo bello. ¿Sí? Lo bello es algo que nos atrae por sí mismo. No necesita absolutamente nada más que ser bello para que nos pueda llegar a atraer como seres que somos. Ahora, después decís, vamos también a negociar los mensajes. Entonces, y después negociar los sacramentos. Entonces, ¿qué es lo que tenés? No tenés una iglesia. No tenés una iglesia. Lo que tenés es un movimiento que se hace llamar cristiano, que lee de la Biblia y nada más. Tienes un Frankenstein. Tú has construido tu propio Muy bien, monstruo. tenés un Transformer. Ese es el problema. Mira, y lo construiste a tu capricho, ¿sí? Y qué interesante que tocaste eso, Luis, porque fue de los temas que se discutieron. Ahí cuando tuvimos la clase, yo me recuerdo, esa pregunta la hice incluso a propósito. Yo decía, déjame ver qué piensa Luis de... te lo respondí así, fue con... Sí, ¿qué piensa Luis de esta parte? Porque algo que siempre se ha hablado con todos estos temas, entrando, ¿verdad? Por un Jonathan Edwards, donde hubo un gran avivamiento en los Estados Unidos. Tremendo epistemólogo. Pero que el Jesus Movement se llamó un nuevo avivamiento. Sin embargo, me encantó de la manera que lo respondiste y pusiste en palabras como lo que yo estaba pensando, que es el hecho de que no hubo un avivamiento, simplemente hubo una relajación de la iglesia a aceptar las ideas de afuera, lo que hizo que se viese un avivamiento, pero realmente lo que hubo fue un falso crecer del mover cristiano. Con eso, ya para tocar el último punto, que es uno que está... dale. Antes de eso, quiero hacer este punto. Se recuerda que hace poco, el año anterior, creo, el año pasado, sí, al principio hubo un nuevo avivamiento en Kentucky, creo que fue. En Asbury. Asbury. ¿Se recuerdan? Sí. Yo calladito estaba en las redes. Yo y muchos. Y miren, y qué bonito y gloria al cielo que se reúnen cristianos a adorar, a cantar, bello. Y más de eso en el mundo, ¿sí? Eso, a ponerle una categoría que no tiene, es el problema. ¿Por qué? Este avivamiento que hubo fue basado en algo que se llama emocionalismo, la característica principal de las iglesias en Estados Unidos. O sea, se da un avivamiento, ¿por qué? Porque es que hay jóvenes cantando en una capilla de una iglesia por 2 semanas. ¿Un qué? Pero es un concierto largo, no es avivamiento. Sí, de varios días. O una reunión de oración que se extendió. Y gloria al Señor por eso, y se lo digo genuinamente, porque a veces puedo llegar a sonar muy hater cuando uso sátira o ironía, pero no es el punto. Los avivamientos se dieron cuando hubo un impacto de ello en la cultura. Todo avivamiento histórico es porque hubo un cambio cultural, no un cambio eclesiástico. Y que ahí interesante, Luis, porque, por ejemplo, tú lees los escritos de Jonathan Edwards en el gran avivamiento. Lo que hubo fue primero un cambio en el interior de la persona, donde él habla de estas personas, ¿verdad?
cuando lloraban en sus escritos, él dice, no lloraban por un hecho emocional, sino que lloraban corriendo de las llamas del infierno, como decían, o sea, tengo miedo de lo que va a pasar con mi existencia, o sea, ¿para qué yo estoy aquí? Tenían un entendimiento de la naturaleza pecaminosa en el hombre, ¿verdad? Y rechazaban esta idea, y como bien tú dices, o sea, eso llevó a un cambio dentro de la cultura, o sea, no fue un cambio de dentro a afuera, pero ese mismo cambio terminó cambiando a la cultura. Sin embargo, ahora es como es extraño porque es totalmente lo contrario. Ahí se ve como un cambio de afuera por fuera, ¿verdad? Donde tú bien dices, o sea, toda esta emoción, todo estas lágrimas, pero no hay un cambio de adentro, porque lo que vemos en el cambio es que simplemente se siguen relajando, ¿verdad? Las costumbres cristianas. ¿Pero por qué? Pero a ver, ¿pero por qué? Y analicemos por qué. Porque estamos poniendo la confianza de que el cambio cultural se tiene que hacer desde la política. O sea, y si estamos esperando que el cambio o la revolución cultural se haga desde la política... Desde que Trump gane en noviembre. Ajá, o desde que pierda, o desde que las próximas elecciones pierda Lula, que saquemos a Petro en Colombia, que en Honduras deje de ganar el partido. O sea, si empezamos... Claro. Y miren, el arma que tiene toda civilización es la capacidad de transformación que tienen los suyos, no sus líderes. O sea, si en realidad se entendiera que si uno por uno se cultiva lo que se tiene que cultivar en el corazón del hombre, el carácter, las virtudes necesarias para sacar adelante una ciudad, si se niega el relativismo moral, si se abraza el objetivo, si se piensa y se ama al prójimo como uno mismo, si se ama al Señor, si se llega a hacer eso individualmente y se hace continuamente, eventualmente va a tener líderes que salen de ahí. ¿Cuál fue el primero que salió de ahí? El puritano Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nace en el movimiento puritano, llega a la política, hace lo que se llama la proclamación de la emancipación, con el cual se libera por fin la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Pero no se hizo confiando primeramente en la política, no, fue que desde adentro hacia afuera, oye, desde afuera hacia adentro, eso se llama desde la inmanencia a la trascendencia, ahora se está buscando la trascendencia a la inmanencia, ahí no vamos a poder llegar a hacer absolutamente nada. Por eso es que, por ejemplo, un hombre que ha pegado a nivel mundial es el profesor Jordan Peterson. El profesor Jordan, yo estuve con él un día antes de que naciera mi hija, 2 días antes de que naciera mi hija, con mi esposa estuvimos, mi esposa así con la... Por ahí tengo el libro. Sí, mi esposa con la barriga así embarazada, estuvimos con él 2 días, éramos 25 estudiantes en la ciudad de Miami, enfrente. Y por fin pude escuchar el curso de él que me faltaba. Yo lo he visto varias veces, pero este es el que yo quería, se llama Maps of Meaning. Y él dice que la solución, dice él, no se va a encontrar sino un orden interno para un orden externo. Y dice, pero el orden interno no se puede dar sino con la responsabilidad que el hombre puede llegar a acatar. De más responsabilidad, más carácter se desarrolla. Ahora, ¿por qué creen que él pega tanto? ¿Y por qué creen que el discurso de él no es hagamos política? Aprobemos tal ley. No, ¿por qué? Porque él sabe que cómo se destruye un sistema totalitario corrupto es si aquellos que dicho sistema rige, se rebelen con carácter y no necesariamente con armas. ¿Cómo fue la revolución en Estados Unidos? Ni un arma, ni un muerto. ¿Cómo fue la revolución francesa? Más de 100,000 muertos. Es ahí la diferencia, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo en Latinoamérica, tal vez. Buenísimo. Y aquí, Luis, que creo que es la parte más... que yo diría que, porque esto, todo el mundo ya ha oído todos estos discursos, pero hay una parte controversial en este pensamiento que yo diría se está despertando últimamente. Y ahí tú mencionaste ahorita al doctor Heiser. Qué interesante o sea, nosotros, a Heiser lo conocí yo hace pocos años. O sea, realmente no tengo mucho. Yo me recuerdo, Rafa fue que me introdujo incluso, y yo decía, pero ¿y estos cuentos de fantasía que tú estás hablando? ¿Qué es esto? O sea, parece más cienciología que otra cosa. Pero me introdujo como a este mundo, como él lo llama, el mundo invisible, ¿verdad? Lo que no se ve, aquello que el cristianismo ha perdido. Y como te decía, yo siempre lo veía como algo, incluso por momentos absurdo. Pero cuando
discutiendo distintos temas, discutiendo temas de los, por ejemplo, hablamos del mundo espiritual, me recuerdo para Halloween empezamos a tocar esos temas, de los, por ejemplo, los demonios, los ángeles. Fue tan interesante ver cómo todos los padres de la iglesia, en cierto sentido, compartían estas ideas. O sea, la ortodoxia de la iglesia compartía estas ideas de que, en cierta forma, hay un mundo invisible y hay un mundo que nosotros como cristianos nos hemos desconectado porque solamente vemos lo físico, sin entender que, pues que hay una parte espiritual bien marcada en la realidad del hombre. Y habla en detalle como de esta idea, ¿verdad? Siempre leemos en la Biblia como potestades, ¿verdad? De estos seres que tienen poder o dominio, pero lo leemos y no lo creemos. O sea, lo leemos y simplemente lo damos por sentado. Una conversación que nosotros tuvimos con el doctor Zamora, él compartía esta idea de los dioses, ¿verdad? Que habían en la antigüedad, y no solamente en la antigüedad, en el Nuevo Testamento. Donde la figura, ¿verdad? O el ídolo que se formaba, la realidad era que era el hábitat de una entidad. O sea, la realidad era que era el hábitat de algo real. No solamente una imagen de madera, sino que había algo dentro de esta imagen de madera. Que lo poseía, pero necesitaban una forma para vivir. Necesitaban una forma para vivir. A lo que viene lo siguiente, con todo esto que nosotros estamos viviendo, y esto es algo, te digo, ahí tirando el pensamiento, ¿tú crees o dirías tú que hay algo, llamémosle una potestad, una entidad que podría estar detrás pues de todo eso? Porque si te fijas, ha habido como, o es una forma en la que yo he tratado de explicármelo a mí mismo, vemos el surgimiento de la iglesia, donde la iglesia en cierta forma presenta pelea y toma dominio sobre la tierra, donde vemos una iglesia que crece al punto de dominar prácticamente el mundo completo. Pero ahora estamos viendo como una regresión de lo mismo, donde la iglesia cada vez más pierde un terreno que había ganado. Ya sea porque la iglesia descuidó, ¿verdad? La esencia de lo que eran y se volvió más una institución política, vamos a decir, o se movió a, como bien tú decías, a lo que se ve, a la política. Pero estamos viendo como una regresión donde ciertas ideas, ciertos pensamientos del pasado han vuelto a tomar mucho poder. Incluso estamos viendo una sociedad que está después de siglos abrazando el paganismo, básicamente nuevamente, y de manera abierta se están viendo todas estas prácticas. Tomando eso, Luis, ¿tú consideras de que hay ciertas potestades que están tomando dominio sobre distintos distritos, distintos terrenos, países, incluso vamos a decir aquí en la Tierra? De hecho, te visitaron hace poco en Miami los Nefilim en South Beach. Tú, eso vi, bro, qué loco cuando ver todos esos policías. Bueno, pero, o sea, a ver, aquí podemos hacer una elaboración. No sé si vos estuviste en mi curso de Génesis también, Samuel. No, ese no lo he cogido. Estoy esperando porque está como dormido, Luis, con los cursos. Ay, mi hermano, de ser papá ahorita. Estás en mute, Rafa, estás en mute. No, mute. No te oyes, se te desconectó. Pero yo estoy aquí esperando como los niños en Navidad que salgan los cursos. Sí, mi hija nació en noviembre y estoy en mis últimas materias de la universidad. ¿No te escuchas? Te fuiste. Sí, creo que se va a salir, se va a meter. Entonces te decía que después tengo como 3, 4 cursos pendientes ahorita. Hasta compré la cámara, tengo todo listo. O sea, compré cámara y vieras qué bonito va a quedar el estudio, muy, muy nice y todo. A ver, mira, esto lo podemos responder de muchas formas. Yo creo que el problema que ha sido para que las personas puedan entender cómo deseo laborar es que se ha occidentalizado la Biblia. La Biblia es un escrito antiguo
del mundo antiguo, particularmente el Medio Oriente, cuyos escritores tenían una cosmovisión en particular, un mensaje en particular, que si nosotros no hacemos el esfuerzo por ponernos en esos pies, si no hacemos el esfuerzo por ponernos esos lentes, difícilmente vamos a llegar a entender que este libro, y vamos a decir que es un libro de fantasías, y vamos a, ¿verdad?, perdernos de la riqueza que tiene. Ahora, con respecto a los dioses, a los Elohim, que por cierto, mañana tengo otra plática específicamente de esto con Edgar Pacheco. Vamos a estar en mira, qué bien. Yo cogí una clase, bro, del catolicismo con él. Excelente. Sí, bueno, yo voy a estar mañana con Pacheco en su canal hablando de esto, pero mira qué interesante. Cuando nosotros nos ponemos un lente moderno para la Biblia, va a ser una interpretación fatua, o sea, una interpretación que no tiene pies ni cabeza, que más bien podemos llegar a tratar de corregir lo que dice la Biblia. Fíjate qué curioso. Que ahí, perdón que te interrumpa, bueno, tú sabes que yo soy amante de Aquino. Me encanta, y normalmente, ¿verdad?, cuando estoy tratando de buscar algo sistemático dentro del pensamiento, la suma es lo primero que yo agarro. En ese estudio, ¿verdad?, de los ángeles y de demonios y de estas entidades, me encuentro, ¿verdad?, con Tomás de Aquino como la primera persona en definir los demonios como ángeles caídos. Cuando voy más atrás, que me voy a los padres apostólicos, que estas personas me están hablando de los espíritus de los Nephilim, y yo como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me está hablando esta gente? ¿De dónde sacan esta idea? O sea, ¿cómo llegan a estas conclusiones? Hermano, ¿por qué crees que de la ortodoxia se rechaza el pensamiento de Aquino? Porque es racional. Es racional. Entonces, veo como esta, en cierta forma, y le voy a llamar, y bueno, así es como le llaman los ortodoxos, como este misticismo, aquello que no podemos, o sea, voy desde una negación, es algo que no puedo explicar. O sea, sí. Es algo que está ahí, pero no puedo racionalizar bien como tú lo ponías. Yo digo, ven acá, pero no sé por qué esto me concuerda más como veo en las escrituras. O sea, cuando tú ves a un Pablo hablando de comer de carne sacrificada a los ídolos como algo tan real, o sea, como al parecer esta entidad es real, y bien tú has dicho que se ha racionalizado al punto de incluso de la negación de este mundo, mundo espiritual. Y eso te lo compruebo, por ejemplo, una de las interpretaciones en cuanto a lo que dice el Salmo 82, uno, que Dios está en Dios preside en medio de los dioses, Dios reina. Muchos dicen, esta interpretación, está hablando de reyes. O de los santos, de nosotros. Sí, o de reyes, o unos dicen ángeles. Entonces, estuve viendo a Cliff Neco, creo que se llama, un tremendo apologista, que le hicieron esta pregunta, pero dice que en la Biblia hay, y él dice, es que está hablando de que nosotros somos aquellos que nos creemos nuestros propios dioses. Mira, hermano, le han caído en los comentarios, en el video de él. Todo que estás hablando, este es el concilio divino, que pero muchas personas, diría que la mayoría de los comentarios, yo me sumé también, le dije, Cliff, te quiero mucho, pero por favor, esto es querer dar una interpretación subjetiva sin ningún tipo de sustancia antigua en cuanto a las escrituras. Ahora, habiendo dicho eso, te quiero leer un pasaje de Platón. Ok. Platón en Critias, ¿sí? Dale. Había una vez que los dioses no gobernaban todo el mundo, sino que dividían la tierra en regiones. Así que por medio de sorteos, cada uno recibió una porción propia y se asentaron en sus países. Y cuando se establecieron, nos criaron, al igual que los pastores crían sus rebaños. Ahora bien, en otras regiones, otros dioses tenían sus porciones y ordenaban los asuntos, pero en cuanto a Hefesto y Atenea, eran de naturaleza similar, nacidos del mismo padre. Y así estuvieron de acuerdo, además, en su amor por la sabiduría y la artesanía. Ambos tomaron como su porción conjunta esta tierra nuestra, siendo naturalmente afín y adaptada para la virtud. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice después de la Torre de Babel? ¿A quién entrega Dios las naciones? A los hijos de Dios, a los dioses. A los dioses, ¿sí? Entonces, imagínate cómo Platón vivía en el antiguo mundo y para él esto era normal. Así como para los israelitas,
leer, como para Pablo, como para Pedro, Judas, leer el Antiguo Testamento, hablar acerca de los Nefilim, es normal. Igualmente para el libro judío Enoch, era igualmente lo mismo. Ahora, para Platón, al igual que para el libro de Deuteronomio, particularmente Deuteronomio 32, las naciones habían sido asignadas a los diversos dioses, era muy normal. Ahora, mira lo que dice Platón en su libro Las Leyes. Por eso te he preguntado si ha recibido mi curso de Génesis, porque esto lo enseñé ahí. La tradición nos dice cuán dichosa fue la vida de los hombres en esta época, adornada con toda abundancia y con crecimiento espontáneo. Y se dice que la causa fue esto. Cronos era consciente del hecho que el ser humano es capaz de tener el control irresponsable de todos los asuntos humanos sin volverse lleno de orgullo e injusticia. Así, reflexionando sobre este hecho, luego Cronos designó como reyes y gobernantes de nuestras ciudades, no a hombres, sino a seres de una raza que era más noble y más divina. No sé, pueden ser demonios. Bueno, de igual manera, el Dios, en su amor por la humanidad, nos puso en ese tiempo la raza más noble de demonios, que con mucho confort para sí mismos y muchos para nosotros, tomaron el control de nosotros y nos proporcionaron paz y modestia y orden y justicia sin limitación. Y así hicieron que las tribus de los hombres estuvieran libres de feudos y felices. Al referirse prácticamente Platón a estas prácticas paganas en las naciones fuera de Israel, Pablo habla de sus dioses como demonios igual que ellos. O sea, Platón prácticamente estaba diciendo ahorita, eran demonios. ¿Y qué dice Pablo? Eran demonios. Eran demonios. ¿Y Pablo parte de qué? De una cosmovisión cristiana. Ojo, de una cosmovisión judeo y después cristiana. O sea, prácticamente lo que se conocía como judaísmo en aquel entonces, una vez Cristo muere y resucita, se completa la fe, por decirlo así, para que se entienda el dibujo que estoy haciendo, y se hace como es una práctica en el primer templo, en el primer periodo del templo, sí, que es el cristianismo. Entonces, si nosotros adaptamos esta mentalidad, si nosotros nos transportamos y si hacemos el esfuerzo de dejar de ser occidentalizados, vamos a comprender que la interpretación de la Biblia se tiene que hacer fiel a aquellos quienes la escribieron. Entonces, ahora dándose ese intro que di, puedo responderte a la pregunta. Claro. Así como la geopolítica en el mundo antiguo del Antiguo Testamento era regida por espíritus, por los Nefilim, por los Elohim, por los Bene Elohim, por estos dioses que Dios creó para ser parte de su familia, que se rebelaron para seguir a Lucifer, lo mismo está sucediendo hoy día, que son potestades, principados de la oscuridad, como dice el libro de Efesios. Pero ¿qué pasa? Nuestra mente adaptada y amoldeada a cómo se busca la verdad hoy día por el método científico. Entonces, cuando yo te digo algo anticientífico, me lo negás, te echas para atrás, la misma razón tuya, porque vivimos en una era de la tecnología, que somos hijos de somos techno-sons, lo llama, sí. Por lo tanto tenemos lo que se llama techno-faith, como dice el doctor Kenneth Samples. Entonces, lo vas a negar, lo vas a rechazar, porque como esto es muy fantasioso, y Hollywood viene y te presenta el panteón de los dioses en todas estas películas fantasiosas de los griegos, entonces peor, ¿sí? Vas a rechazar una interpretación de la escritura fiel a la tradición. Existen los dioses y son los encargados hoy día de ponernos e imponernos la Agenda 2030. No hay duda. Y que tú dirías, o sea, cuando tú lo conectas y tratas, mira, te digo, te voy a ser sincero, de la manera que yo pude asimilarlo, fue leyendo el Silmarillion. O sea, cuando tú lees el Silmarillion, tú dices, es exactamente lo que me está diciendo aquí la Biblia. Pero yo creo que el tema ha sido eso que tú dices, que hemos occidentalizado, y en mi caso yo creo que hemos ido mucho de la razón a explicar las cosas. O sea, cosas que no pueden ser explicadas, porque, oye, si tú realmente tratas de racionalizar esto que estamos hablando, nos volvemos locos. Realmente no... Y te aseguro que nos insultan, nos llaman herejes, nos llaman inventores... ¿Qué cómo ha salido con el doctor Heiser, donde tú tienes muchos críticos textuales hoy en día que dicen, oye, cuidado con Heiser porque sus ideas están un poco como locas? A ver, bueno, aquí... No. Ya me oyen. Sí, ya te oigo. Sí.
Llegué tarde, pero eso no es verdad. La mayoría, si tú ves todos sus libros, lo que es Unseen Realm, Demons y Angels, todos están endosados por académicos de peso. Todos y cada uno. Ojo, ¿de dónde son esos académicos de peso? La mayoría son protestantes. No. Fíjate qué curioso. O sea, imagínate, son antiguo testamentarios, la mayoría, sino que todos, pero también tenés a Brand Pitre, tenés a John Bergsma. De hecho, él lo cita en los comentarios, que por cierto, yo tengo una introducción a la Biblia católica de Bergsma y Pitre acá. Es un tomo, un dragón así, que cuando uno lee los salmos, ahí, cuando lee el libro de Job, también ahí es lo mismo que está diciendo Heiser, porque Heiser no inventó el agua caliente. Heiser descubrió algo por su Biblia y tuvo que apelar a los padres místicos de la Iglesia Ortodoxa, que lo cita, San Gregorio de Niza lo cita, por ejemplo, cita Atanasio, cita todos, Orígenes, y dice, wow, esto es algo. Entonces, por eso muchos de los ortodoxos quieren a Heiser, muchos han ido a la Iglesia Ortodoxa por haber descubierto teosis. Ahora, el entendimiento de teosis es diferente para Heiser, ¿sí? O sea, pero ahí es lo mismo, ahí donde él se mira involucrado en 20 y pico, 30 y pico de años siendo protestante, que cuando descubre esto, comienza a deshacer la idea que le costó, y después él dijo, esto es lo que más me encanta, la honestidad, él dijo, yo sé que me va a costar mis posiciones académicas, yo sé que se me van a cerrar puertas, dijo él, pero esto es lo que Cristo me ha revelado y me ha enseñado y yo lo voy a enseñar. Y ahora es adorado por tanto ortodoxos como católicos como protestantes. O sea, es que esa es la verdad. O sea, es que miren, volvamos al mismo punto. Si yo vengo y monto un video, que cortemos esta parte que hemos platicado acerca de los Elohim. Y cuando nosotros cortamos esta parte de los Elohim, nos vamos a dar cuenta que muchas personas ni van a ver esto que estamos diciendo, porque van a pensar que estamos hablando de una serie, van a pensar que estamos hablando de una serie conspiranoica de la Biblia, pero ¿qué pasa cuando agarras 2, 3 pensadores antiguos y nos van a ver, van a decir, total razón, exacto. Entonces, aquí es donde yo ofrezco una cosmovisión, que estuvo en mi libro, por cierto, que es, ¿cómo entonces vamos a buscar cambiar con política un régimen metapolítico? O sea, si de partida vos entendés que lo que hubo detrás de Stalin, de Lenin, son espíritus malignos, los que la Biblia le llama Bnei Elohim. Entonces, ¿cómo vas a combatir estos Bnei Elohim con política? Vas a pararte enfrente del infierno con una escopeta de agua a querer apagarlo. Que ahí llega a la conclusión básicamente a donde te decía Luis, de que creo que hemos perdido como cristianos esa parte de esta lucha, ¿verdad? Espiritual y como Pablo pone, ¿verdad? De extender el reino. Y es como, ¿por qué me está diciendo que hay que extender el reino? Es una extensión del reino, es tomar territorio, básicamente, es ir tomando la gran comisión. territorio. Exacto. ¿Y tú crees, Luis, o pudiésemos llegar, fuera válido concluir, que la razón por la que hoy en día vemos que la iglesia está perdiendo terreno es porque ha ido a un ataque en lo físico y ha perdido esa parte? Bueno, es que, a ver, tiene todo que ver, tiene que ver con la teología moderna, la teoría de la liberación, tiene que ver con pastores que no están en lo absoluto preparados, donde tenés iglesias que no tienen, y miren, yo quiero decir esto con todo el amor del mundo, donde hay pastores que genuinamente aman al Señor, de verdad, que aman a Cristo, y que según de las mejores de las intenciones están tratando de hacer lo mejor posible, pero no tienen una formación ni personal, ni académica, ni hay un teólogo en la iglesia que no necesariamente tiene que ser pastor que lo guíe. O sea, no existe una jerarquía ni una estructura que se pueda hacer. Te voy a dar el ejemplo. En las iglesias, la iglesia ortodoxa acá, ambos de los sacerdotes tienen un doctorado. Ambos. Son unos dragones. Hablan 5, 6, 7 idiomas.
les hablas de lo que querrás, hablarles de lo que querrás y te responden en cuanto a filosofía o teología, ¿sí? ¿Y por qué? Porque están listos para todo, para contrarrestar ideas que pueden llegar a nacer dentro de la iglesia, ¿sí? Como para responder dudas, como para poder llegar a guiar con el mejor de los conocimientos. Pero ¿qué pasa? Yo vengo y voy a Colombia a dar una conferencia hablando de los Elohim y me tiran tomates. Voy a Honduras y no me escuchan, 2 personas van a llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han moldeado al mensaje moderno. Tú puedes, sigue tus emociones. Cristo te ama tal y como eres. Lo único que importa es Juan 3:16. O sea, y que solo, y no se escribió Génesis 1:26, no se escribió Deuteronomio 32, no se escribió Salmo 82:1, 87:2, 86:6 también. No sé, o sea, ¿quiénes son estos seres que le hablan en Segunda de Reyes al Señor que se reúnen? ¿Quién es el ser espiritual que platica con Job? Por cierto, yo les voy a contar esto. El año pasado, el 28 de diciembre, yo estoy frustrado leyendo y orando y ayunando y leyendo porque quería saber a qué iglesia Dios me quería llevar. Y yo por curioso, quería quitarme la espina que Heiser me puso hace años con respecto a Hasatán y Satán, el miembro que era Satanás en Job, o si era un miembro del concilio divino, cuyo nombre significa aquel que castiga. Yo me quedé con esa espina y ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona a Satanás. Nunca, en ninguna parte de la Biblia hebrea como sustantivo. La cosa es que le escribo al doctor David Bentley Hart. El doctor David Bentley Hart, para la gente que me escucha, es uno de los teólogos y filósofos más dominantes a nivel mundial de la Iglesia Ortodoxa. Está loco, está loco, él es profesor de filosofía en Notre Dame y de teología. Pero es un genio, o sea, es un genio. Usted tiene que leer libros de él. Aquí tengo The Atheist Delusion, porque le tira a Daniel Dennett, le tira todo. Es un capo, ¿no? Tradujo la Biblia otra vez del Antiguo Testamento y se la sacó Yale University, ¿no? Bueno, en fin. Le escribo a las 3 de la mañana. Doctor Hart, mucho gusto. Solamente quería saber que, mire, la interpretación del segundo siglo, antes de eso era que Satanás era... Y después del segundo siglo era el enemigo cósmico que conocemos. Y me contesta, ¿podés por favor llegar a remover de tu oración, me dice, la parte de posibilidad? Así, enojado. Es un hecho histórico que se cambió la traducción y la interpretación de que Satanás hoy día es lo que conocemos como el enemigo cósmico de Dios, el malvado Satán. Es Hasatán. Es un hecho, punto, me dice. Y por cierto, comprar mi Biblia que acabo de sacar, que ahí te lo explico todo yo. Me respondió como a las 6 de la mañana del mismo día y le digo a mi esposa, mira quién me respondió, le digo yo. O sea, entonces cuando nosotros vemos estos eruditos del Antiguo Testamento, todos están unidos en el mismo pensamiento. Dime. Perdona que te interrumpa, ahora que tú lo dices, yo recientemente tuve la oportunidad de entrevistar a Adolfo Reutemann, que es el curador oficial de los rollos del Mar Muerto en el Museo de Jerusalén. Y tocamos entre muchos temas de entrevista, obviamente, los rollos del Mar Muerto, su importancia en la hebrea. Y una de las cosas que hablamos fue la evolución de la serpiente a Satanás, de cómo en el Antiguo Testamento Satanás, él decía, esta palabra usualmente se le adjudica de forma popular a un miembro del Consejo Divino que está jugando un rol como de executioner, ¿verdad? Y en el periodo del Segundo Templo se empieza, ¿verdad?, a teologizar el pensamiento judío primitivo, que es de donde nacemos nosotros los cristianos. Ya tenemos a un personaje, pero a lo que voy es que es algo prácticamente conocido en la academia, de que en la Biblia hebrea, en nuestro Antiguo Testamento, el Satanás como tal, como lo concebimos en el Nuevo Testamento y los padres de la iglesia y la teología actual, cuando se usa esa palabra, nos está refiriendo al personaje que nosotros pensamos. Eso es un hecho. No está ni siquiera en discusión.
No, ya no, o sea, pero lleváselo a alguien, lleváselo a un pastor, es lo mismo que digo. Te va a decir, ¿qué te va a decir un pastor? Por favor, sal de mi iglesia. O te puede llegar a decir, es que ya he enseñado demasiado Job, no puedo decirle a las personas que yo me equivoqué. No me puedo parar en humildad a decir me equivoqué o no sé. Sí, o sea, porque estamos completamente en una mentalidad de Occidente. Yo rechazo completamente eso, o sea, y estoy feliz y estoy agradecido con Dios porque pues estoy en el lugar donde Él me tiene, que es únicamente buscándolo más en todo aspecto, ¿no? O sea, me desaparecí de la conversación por un momento, no sé qué tipo de cosas discutieron, pero sí pudiera decir, obviamente, de que creo que una de las razones, ¿verdad?, por la cual hemos perdido también en la posición, o más bien nuestra visión sobrenatural o espiritual de las cosas. Imagino que está familiarizado con personas como Craig Keener, Dale Allison, ese tipo de académicos, que vienen más de la tradición donde Samuel y yo crecimos, que era la tradición pentecostal, que era que después de la Reforma y Lutero y Calvino queriendo separarse de la Iglesia Católica, dan los cimientos de lo que se conoce como el cesacionismo, ¿verdad? Y ahí, vamos a decir, más la Ilustración, más el Renacimiento, tú combinas todo eso y años de la Iglesia protestante crecer, se dejó a un lado todo esto de la actividad espiritual, de la actividad, ¿cómo le digo? O sea, como que ya todo era... Me extraña que no estás mencionando la revolución industrial. Bueno. La revolución industrial tuvo todo que ver en el pensamiento ateísta particularmente. Porque se crece el bien material, y si se crece el bien material, y digámoslo, espiritualmente hablando, cuando uno está en necesidad es cuando más busca al Señor. Pero cuando uno tiene en abundancia, uno se olvida del Señor. Bueno, yo decía desde un punto de vista de la iglesia en sí, o sea, no sabía, por ejemplo, que cómo afectó a la iglesia la revolución industrial, pero a lo que intentaba ir era como que cuando o sea, esto en realidad permea más la iglesia protestante, no sé tanto la iglesia católica. Yo sé que los ortodoxos, de su concepción, ustedes son los místicos de la iglesia, ustedes los ortodoxos. Y que solo van 35, 45, 50 personas por servicio. Porque, o sea, te están dando el cristianismo primitivo real, que es aquel que es fiel a la tradición, fiel a las escrituras. Me explico. O sea, por ahí viene la idea que estamos hablando, que es primordialmente mucho más en el evangelicalismo. Incluso que quienes resurgen, vamos a decir, la visión espiritual, sea para bien o para mal, podemos tener toda una conversación sobre eso, son los pentecostales al principio del siglo pasado. Y obviamente, como dije, hay matices de cómo entender este movimiento y sus aportes positivos y negativos, pero personas, por ejemplo, como Keener, el mismo Heiser decía que definitivamente, o sea, Michael Brown, otros académicos han dicho que incluso ortodoxos nos llama a los que venimos de esa tradición los místicos de la iglesia protestante, porque sí tenemos más presente el mundo espiritual, a diferencia de, por ejemplo, mis hermanos que vienen de la tradición bautista y mis hermanos que vienen de la tradición presbiteriana. Incluso, o sea, lo digo, nosotros, lo que crecimos en esta tradición, tenemos mucho en común con los ortodoxos, porque tenemos una visión más espiritual del mundo. Un amigo mío protestante me dijo eso, se llama Néstor Díaz. Estábamos platicando con Néstor y Néstor mismo me dijo, el pentecostal está muy, muy cerca, me dice. Por eso es que no es raro ver que un pentecostal se vaya a la ortodoxia. Sí. Sí. No, te digo... No, es cierto, y ha pasado en muchos de los casos porque tienen la neumatología en los pentecostales o sea, se enfatiza de una forma que, o sea, se busca en el énfasis de la neumatología de vivir más y entender la realidad más desde una óptica espiritual. ¿Sí? Sí. Entonces, parece más fácil cuando introducís estos personajes obvios que vemos en la Biblia. Es decir, bueno, pero eso para mí no es loco. Porque mantengo esta tradición. Exacto. Incluso yo creo que muchos pentecostales apreciando el trabajo de Heiser decían, wow, él le dio lenguaje
a cosas que tenemos años creyendo, lo que quizá no tenemos el lenguaje académico suficiente para como pinpoint it, como que es de esto que se trata. Bien. Y bueno, eso es lo que Heiser quería, darle a una persona, al layman que dice él, algo que él pueda entender de una forma súper sencilla, brutal. Que, por cierto, mi amigo Jorge Gil de Cross Examine, ese es mi hermano, no es mi amigo, es el que tiene todos los derechos de todo el trabajo de Michael Heiser, que vienen todos sus libros traducidos al español muy pronto para Latinoamérica. No, y que últimamente lo he visto, Gil está tirando ahí paquetes con esto de los Elohim, que está, me imagino bueno, que va... pero él le prometió a Heiser antes de morir, y él le dijo a Michael, yo me voy a encargar de que su trabajo siga esparciéndose a nivel latinoamericano, porque es donde más genuinamente se necesita, porque los latinos cuando lo queremos y abrazamos algo, no nos detiene nada. No. Eso es verdad. Sí, no, y esto es algo que yo hablaba con Jorge, de hecho en diciembre, él y yo hablamos todos los diciembres, todos, religiosamente, platicamos todas las navidades. Yo le decía, mi brother Heiser mismo dejó de ser protestante al final de su vida, y él lo dijo. Él lo dijo, o sea, y no es porque el protestantismo tiene algo de malo, y no es porque no se trata de eso, sino que él estaba en tanto conflicto con ambas cosas, con el concilio divino y con teosis, que él necesitaba una iglesia, y él dijo, siquiera liturgia, siquiera de mi liturgia, donde puede llegar a vivirse esta expresión que él descubrió en la palabra de Dios. Entonces, él vivía en un conflicto, y él mismo lo decía, este pobrecito, o sea, una persona que diga, Dios, revelaste todo esto, pero bueno, ahí donde yo le hubiera preguntado en persona, ¿y por qué no la iglesia ortodoxa? Bueno, y él fácilmente me lo va a responder por la sola escritura. Pero bueno, la iglesia ortodoxa cree en algo que se llama prima escritura. Prima escritura. Entonces, o sea, me vas a llegar a derrotar, o sea, hablemos de los íconos si quieren, vaya, por ejemplo, y dónde sale la iconografía y por qué la teología de la iconografía. Sí, porque por primera vez en la historia se tenía la cara, el rostro, la imagen de aquel que teníamos que adorar. El ícono de íconos, que era el ícono de Cristo. No se adora al ícono, al pedazo de madera, sino lo que está detrás del ícono, ¿sí? Entonces, ahí donde podemos hacer, y obviamente cuesta mucho, repito, para la mente de Occidente poder llegar a entender este tipo de cosas. Las postraciones. No, obvio, claro, estoy hablando en general, pero postrarse, por ejemplo, cuando alguien dice las postraciones, nos vamos a postrar. ¿Ustedes saben cómo se postran los ortodoxos? Esto, al suelo. Un día normal en la iglesia. Sí, o sea, pero y cuando vemos, ¿qué hizo Josué enfrente del arca? Se postró. Sí. Al suelo, sí, o sea, hemos perdido la reverencia. Y cuando tratamos de meter la reverencia, se mira como aquel shock cultural para algunos, para otros puede llegar a ser demasiado. Entonces, a mí lo que me llama la atención y lo que me terminó de empujar a la iglesia ortodoxa, primeramente, y se lo digo, lo que me terminó de convencer fue el énfasis en arrepentimiento. Yo se lo decía anteriormente y sin pena se lo vuelvo a decir acá. Yo me cansé de practicar un cristianismo light. O sea, yo me sentía tan chocado por mi conciencia que digo, Señor, necesito algo. No estoy diciendo que la Biblia y la oración no es suficiente necesariamente, estoy diciendo que necesito una comunidad, porque yo soy un ser racional, ser relacional, perdón, también. Y aquí donde se encuentra el énfasis en arrepentimiento, el énfasis en negar la carne mediante todos los procesos. Entonces, dije yo, acá estoy. No, buenísimo. Han sido 2 años de proceso y sigo, créame, difícil desoccidentalizarme. Difícil. Ay, adoptar la teología apofática, más que difícil. Después de yo vengo del tomismo. Claro. Tener presente los testigos en los servicios. Bueno, sí, no, ahí enfrente, ¿no? Tú sabes que para una próxima eso fuera... ¿Qué te iba a decir? Bueno, no, que en realidad fuera de nuestro sesgo occidental, Hebreos es claro de que cuando nos reunimos estamos participando de
del gran servicio del cielo y que también los testigos están ahí. Bueno, por eso nosotros queremos la Iglesia Ortodoxa que la liturgia divina es donde se conecta el cielo y la tierra. Sí. Y como ahí se conecta el cielo y la tierra, tenés que ir a Miami, o cuando vaya a Miami voy a llevar a Samuel a una reunión de Iglesia Ortodoxa. Sí, ahí documentamos, vamos viendo. Me encanta. Mira, le ponemos ahí, ¿se volvió loco Luis o esto de verdad? No, mira, y yo aprecio mucho, o sea, las diferentes tradiciones cristianas, y principalmente las que datan de más atrás. Me encanta visitar. Nunca he podido ir a un servicio, pero sí cada vez que voy a los templos me siento como que, wow, esto es el cristianismo. ¿No han ido nunca a una reunión ortodoxa? No, yo no he participado en una. He ido a las iglesias y la he visto por fuera, solamente pero nunca conozco la liturgia. Tengo personas que empezaron conmigo la maestría y se fueron a la ortodoxia. Les digo, vayan, y no para que se conviertan ni nada así, sino para que vayan a ver cómo los primeros cristianos adoraban. O sea, mi primer servicio ortodoxo fue cuando se murió un tío abuelo mío, hace años en Honduras, hace más de 10 años. Vi el incienso, vi la iconografía, vi todo. No le entendía mucho porque vi un chamaquito de 12 años, pero hoy que uno va y mira y respira y mira que pero suma reverencia, uno dice una palabra: qué rico esto. No, ahí después te voy a... Pero vaya solamente para que claro. vean. Ahí después te voy a preguntar a ver cómo tú pasaste ahí de lo catafático a lo apafático, porque de verdad todavía como que eso no me... nosotros no podemos, ¿verdad? Nosotros no podemos participar de la Eucaristía con ustedes, ¿verdad? No, ni yo puedo. Eso solamente tiene que terminar su cursito. Pero ¿sabes qué curioso? Que yo una vez, hace más de un año, tomé la Eucaristía porque le entendí mal al padre. Le entendí mal, me dice usted, yo entendí ortodoxo en cuanto a ortodoxo o musulmán. Y me puso el pan y el vino. Yo ni sabía que era vino. Acuérdense que vengo del alcoholismo y no me causó nada. No me causó nada. Y me dice el padre hace poco, cuando ya lo conozco en persona, después de un año, y me dice, entonces sí es un misterio. Entonces sí estaba Cristo porque no te activó el alcoholismo, me dijo. ¿Ves cómo es el poder de Cristo? Vaya, un shock. Está interesante. Está en Miami, está la catedral ahí cerca de downtown, Samuel. Ahí lo voy a pensar. Enorme. Pero es que yo lo que le digo a las personas, cuando uno va, es una experiencia porque adorás con todos tus sentidos. Te tenés que parar, te sentás, el incienso que lo lees, ¿sí? Lo visual, todo. Entonces es una adoración del ser hacia Cristo. Te sientes en el cuarto del trono. Te voy a cambiar, cuando esté por aquí por Miami, te voy a cambiar el café por una visita. No, vamos ambas. Vamos primero ahí y después vamos a la visita. Mira, Luis, para no... sí, perdón, Samuel, yo te iba a ver en Miami, de hecho. Sí, pero tú, después que tu esposa iba a dar a Luis, tú decías, oye, está pesadísimo. Sí, íbamos a vernos, pero yo te dije, hermano, vamos 2 días, todo el día, y sí, ya me acuerdo, pero va pendiente cuando vaya a Miami pronto, no te preocupes. No, pero ahí, Luis, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por haber participado aquí con nosotros. Algo que sí quería decir, no para, como decimos, no para que suene lambón, como se dice en Dominicana, para dar bombo, kick-ass, pero de verdad, reconocer algo en ti que no hay en muchas personas. Y lo quiero hacer público porque, siendo honesto, hay cierto concepto de quién es Luis Farag, ¿verdad? En las redes, que si este altivo, que si este personaje que siempre está causando discusión. Pero yo le decía, no solo a Rafa, sino a muchos amigos de nosotros, de que de las pocas personas que yo he visto que a pesar del crecimiento que ha tenido, ¿verdad? De cómo te has expuesto, tú eres una persona sincera, en el sentido de que cuando en el tema, por ejemplo, uno te habla y a pesar de la cantidad de personas que tal vez te escriben, tú eres una persona que responde. Tú eres una persona como que está ahí
y que yo le digo a la gente, ese concepto de una persona egocentrista es falso, porque el único de muchos influencers teológicos, ¿verdad?, de las redes sociales que responde ha sido Luis. El único que yo vi que no me está vendiendo un curso por vender, porque algo que pusiste clave es como, yo no quiero hacer dinero, yo quiero enseñar. O sea, había 10 personas en ese curso y tú dices, aquí Luis está perdiendo dinero, porque lo Sí, que está está aquí trancado 3 horas con gente pagando, qué sé yo, lo mínimo, o sea, ni siquiera para cubrir una cámara. O sea que sí hay una realidad en ti de que tu deseo es enseñar, tu deseo es verdad que las personas aprendan y vean esto. Y de verdad, hermano, honro eso de ti. O sea, el tiempo que tú has dedicado, o sea, como tú has respondido todo, me pareció increíble que todavía tenías mi número de teléfono. A pesar de que la clase había sido casi un año. Y no solamente eso, hubo un momento en el que pues tú respondiste y te acordaste al tiempo de que tú habías dicho en la clase lo del café y meses después volviste y lo dijiste como no, cuando me vuelva a ver. O sea que eres alguien que ha tenido pendiente a las personas que han conectado contigo. Entonces, hermano, de verdad, gracias por tu tiempo y lo que has aportado acá. Wow, sí, gracias, hermano. Me vuelve el corazón de marshmallow escuchándote. Te lo agradezco mucho, de verdad. Gracias. Y merecidas palabras, pero igual yo le he aprendido muchísimo a alguien con respecto a esto de la persona en línea, y es al doctor Miklos Lukács, y él lo sabe. O sea, es un señor que ha tenido pláticas con John Lennox, con Jordan Peterson, que estuvo 2 semanas con Sir Roger Scruton, que platica con Attila Domnenko, si no me equivoco, el ministro de Seguridad de Hungría, que enseña en Sussex. O sea, está hablando de un señor que yo admiro exageradamente, y él, cuando yo soy un nadie, pero antes era más nadie, me respondía en voice message, o sea, me mandaba una nota de voz, yo pienso esto, digo, wow, digo, entonces, ese es el ejemplo terrenal, y si nos vamos al ejemplo metafísico es Cristo, y así podemos estar, pero porque es que yo ya entendí algo, amigos, yo ya entendí que si en este mundo uno no está para servir, si en este mundo uno no está genuinamente para ponerse a la par de los demás, no por arriba ni por abajo, sino que a la par, entonces yo no sirvo para vivir. O sea, es que así como yo lo veo, o sea, ¿cómo es posible de que estamos en un mundo y que las redes sociales nos van a engañar de que porque yo tengo seguidores y porque tengo un blue check mark? O sea, ese es el filtro que te están vendiendo. Wow, eres importante porque tienes seguidores. Mira cuántos seguidores porque tienes un blue check mark. Mira cuánto tráfico. Mira, tu video tiene 1 millón de vistas. ¿Y qué importa? O sea, más importa la bella persona que es Samuel, que por cierto lo confundí porque se me metió al curso con el nombre del Zoom de la esposa. Chabeli. Sí, y me asusté, digo, no, es que es mi esposa, y digo yo, ay, ok, ya. No, y yo con todo el pelo largo en esa época, ¿qué está pasando acá? Sí, del pelo para atrás, me acuerdo, sí, o sea, entonces prefiero eso, yo valoro más la experiencia humana, y es porque es lo más rico que puede haber, es lo que Cristo hizo con los 12, los discípulos, es lo que la gente ha hecho conmigo. Y eso es lo que tenemos que valorar el día, que lo bello de las personas humanas, o sea, lo bello de la persona, de cómo puedo aprender de las personas que atienden mis cursos, de que yo atiendo los cursos de los demás, así, porque esto es así. Ahora yo estoy aquí con ustedes y ustedes van a pasar. Yo creo que ahí donde está la clave de poder disfrutar lo que somos como personas, y así como he disfrutado tanto de ustedes hoy. Así que si los veo algún día, nos echamos un cafecito, platicamos más, y estamos para los que estamos, o sea, para todo, ¿no? Así que para adelante, mis hermanos. Agradezco a ustedes por el tiempo. No, gracias, hermano. Luis, de verdad. Y nada, señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos en un episodio más de Santos y Herejes. Dios les bendiga. Dragones, abrazo, mis hermanos. Cuídense, ¿ok?